Bienvenidos a DD Jardín TV. En este programa hablaremos sobre cómo obtener altos rendimientos de los tomates después de la primera cosecha. Discutiremos qué prácticas aplicar a los tomates este mes y, junto con el cuidado adecuado, qué beneficios podemos obtener de nuestras plantas de tomate. Estos tomates fueron plantados hace al menos 2 meses y medio, incluso si no han pasado 3 meses desde la siembra. Después de la primera siembra, realizamos riegos con solución nutritiva y fertilización en el suelo, y durante las primeras 2 semanas, llevamos a cabo labores de escarda y llenado de tallos. Ahora nuestros tomates han crecido a aproximadamente 1,5 metros, y los primeros tomates han comenzado a madurar. Después de cosechar estos tomates, debemos tomar algunas medidas para asegurar que los siguientes también sean productivos. Una de las medidas más importantes es eliminar todas las hojas inferiores que se han desarrollado. En el vídeo sobre cómo obtener más rendimiento de los tomates, explicamos detalladamente cómo realizar esta poda, y también cómo podar tomates de crecimiento rastrero y tomates de crecimiento en espaldera, de una sola rama, 2 ramas o 3 ramas, junto con sus pros y contras. En lugar de repetir todo eso aquí, nos enfocaremos en cómo aumentar el rendimiento de los tomates después de la primera cosecha. En primer lugar, debes limpiar todas las hojas inferiores, pero ten en cuenta que hacer podas drásticas en este momento puede estresar a las plantas si nunca lo has hecho antes. Para evitar el estrés, puedes eliminar solo algunas de las ramas inferiores. Si ya has realizado podas hasta el punto de la primera fruta, elimina todas las ramas que queden después de las podas anteriores. Luego, realiza otra labranza. Después de la labranza, las plantas necesitarán un suplemento de nitrógeno y fósforo. Después de cosechar nuestras primeras frutas, podemos ajustar ligeramente nuestro programa de fertilización para que funcione de manera efectiva hasta el final de la temporada. Si has seguido los consejos breves que di en vídeos anteriores sobre el uso adecuado del nitrógeno, y has reducido su aplicación después de un cierto periodo, ahora debes aumentar la cantidad de nitrógeno para que esté en niveles óptimos para el desarrollo de la planta. También necesitamos aumentar un poco la cantidad de fósforo para que la planta produzca flores nuevamente y estas flores puedan convertirse en frutas. Las proporciones de potasio pueden permanecer estables hasta el final de la temporada. Puedes encontrar vídeos sobre cómo obtener nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos traza de fuentes orgánicas en nuestro canal. Después de realizar las podas en los tomates obtendremos desechos, y por supuesto, no los llamamos desechos, ya que todos provienen de fuentes orgánicas y los reutilizaremos nuevamente. Explicaremos este tema más detalladamente en un vídeo separado. Con este tipo de cuidado, no solo nos enfocamos en el rendimiento, sino que también evitamos que aparezcan diferentes enfermedades fúngicas y bacterianas a medida que avanza la temporada. Para mantener a las plantas alejadas de patógenos del suelo, ubicamos las primeras hojas a unos 40-50 centímetros por encima del suelo. De esta manera, prevendremos cualquier enfermedad que pueda surgir debido a posibles errores durante el proceso de cultivo, especialmente errores en el riego. En resumen, con estas prácticas de cuidado, aumentaremos la productividad de nuestros tomates y aseguraremos que crezcan de manera saludable hasta el final de la temporada. Hemos llegado al final de otro vídeo, compártelo para que todos lo vean y déjanos un comentario debajo. Nos vemos en nuestros próximos vídeos.